1992. Esta ciudad, Barcelona, está por transformarse. Son las Olimpiadas. 30 años atrás, esa transformación marca múltiples cambios de esta ciudad, como la que hoy nos alberga. Hace una semana se inauguró la Biblioteca Gabriel García Márquez, el lugar de cobijo de la literatura latinoamericana aquí. Y aquí encontramos joyas diversas como esta. ¿Por qué hacen tanto ruido? De la escritora peruana Carmen Ollé. Carmen publicó este libro justamente en 1992. Esta es una nueva edición, motivo de nuestra cita especial, porque son los aniversarios literarios. Carmen Ollé, ¿por qué hacen tanto ruido? Y comenzamos. Y esto es, ya lo saben, Aniversarios Literarios. Es nuestra última edición de los 4 programas especiales que hemos venido realizando para ustedes. Ha sido una aventura emocionante, gratificante, por una audiencia que ha seguido fiel y que está interesada en lo que hacemos. Y este programa es especial por varias razones. La primera, porque hablamos de una obra literaria que merece más de una conmemoración y de una escritora que queremos tanto y cuyo valor hoy intentaremos también dilucidar, explicar y explayarnos en las condiciones y atributos de Carmen Ollé. Dicho esto, este programa es distinto en la medida que los programas previos han sido expertos y expertas hablando de la obra del autor de turno. En este caso, además de la experta invitada, que es la queridísima Dunia Gras, a quien presentaré en unos segundos, contamos con la presencia de la misma Carmen Ollé, quien se ha hecho un tiempo matutino de Lima para atendernos. Entonces, hoy toca ¿Por qué hacen tanto ruido? De Carmen Ollé, publicado en 1992 por Flora Tristán, luego fue publicado por Editorial San Marcos, luego fue publicado por Intermeso Tropical, y yo tengo esta edición chilena de Overol, que es la que circula aquí en Barcelona. Barcelona, donde vivo, y a 30 kilómetros de aquí, en Granollers, está Dunia Gras, que es nuestra primera invitada del día de hoy. Les cuento algo sobre Dunia, que estoy seguro que lo conocen, pero permítanme repetirlo por el orgullo que me genera. Dunia es profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Ojo, que en su tesis doctoral se ocupó de investigar la desigual recepción del escritor peruano Manuel Escorzo en Europa y América Latina. Ella lo hizo dentro de un grupo de investigación que dirigió el tan querido y recordado Joaquín Marco, sobre la recepción de la narrativa hispanoamericana en España. Dunia Gras ejerció la crítica literaria en la revista Quimera y escribió artículos sobre narradores hispanoamericanos actuales, a quienes además entrevistó: Roberto Bolaño, Juan Villoro, Rodrigo Fresán, Santiago Roncaliolo, entre otros. Sus publicaciones son diversas, recordemos solamente algunas: Manuel Escorza, Un mundo de ficción; El arte de la nostalgia, cartas de Néstor Almendros a Guillermo Cabrera Infante, además de las ediciones anotadas de Redoble por Rancas, de Escorza, y La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. También es la coeditora del libro América Latina y la literatura mundial, Mercado Editorial, Redes Globales y La invención de un continente. Finalmente, en torno a Carmen Ollé, es reconocido su prólogo al poemario Noches de Adrenalina, en la edición que se hizo en Barcelona por la gente amiga de Ediciones Sin Fin. Dunia Gras, un gran abrazo y muchas gracias por ser convocada, dejarte convocar y juntarte a nosotros en esta celebración literaria. Eso siempre, Juan Manuel. Yo os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí y además tener este honor de compartir pues este encuentro con la misma Carmen Ollé, a quien admiro muchísimo. Efectivamente, como decías, yo tuve pues la oportunidad de escribir ese prólogo a Noches de Adrenalina en Ediciones Sin Fin, gracias a Ana María Chagra y a Bruno Montané, que confiaron en mí y que fueron el contacto para conocer mejor a Carmen y conocerla también personalmente y leer toda la obra de Carmen, que me parece una obra realmente espectacular y que tiene en común, yo creo que el hilo, digamos, vertebrador es el de adelantarse a su tiempo, ser pionera. No solo en Noches de Adrenalina, desde luego donde pone voz, ¿no?, al cuerpo
al deseo de mujer en primera persona de una escritora, además a caballo entre América y Europa. Sino en otros textos que yo realmente pues, felicito, ¿no? Felicito pues, que se haya rescatado esta obra. Yo tengo la edición de San Marcos, yo tengo la edición con un prólogo de Antonio Cornejo Polar, alguien para mí muy admirado y muy querido porque tuve la oportunidad también de conocerlo. Y realmente es un libro que a mí me parece también en ese sentido pionero, adelantado porque está planteando una serie de cuestiones sobre las que hablaremos con la misma Carmen Ollé, desde luego. Y yo desde ya lo que quiero es agradecerle a Carmen por haberse atrevido a escribirlo, por haber fijado, ¿no? En palabras en ese momento, ¿no? Una situación realmente dura, difícil, en muchos sentidos. Ahora estamos en un momento, ¿no? En el que hay un gran número, ¿no? de voces de escritoras que en muchas ocasiones también parten, ¿no? de la autobiografía, incluso de la autoficción, pero estamos hablando del año 92 y desde luego yo creo que está pues ya ahí marcando un camino que a día de hoy, ¿no? muchas están transitando, ¿no? Yo mientras leía me hacía pensar, por ejemplo, una vez más en Gabriela Wiener, ¿no? Es decir, yo ya escribí un artículo comparando algunos elementos de la poética de Wiener que yo creo que de alguna manera tiene en común con Carmen Ollé. Y aquí, volviendo a leer este libro, que pues lo había leído, pues ya digo, cuando escribí ese prólogo, pues ahora volviendo a leerlo, francamente lo que me han dado ganas, ahora has dicho que hay una edición chilena que circula en Barcelona, pero realmente tiene que darse, yo creo, pues a conocer este libro también en España, ¿no? en toda su dimensión, por esto que estoy diciendo, ¿no? Yo podría seguir hablando del no sé si tienes alguna pregunta para no hacerlo tan pues monopolizador. No, mira, Dunia, hay una palabra que tú repites y reiteras de manera explícita en el prólogo a Noches de Adrenalina, y es desnudez. Y es una palabra que sigue siendo operativa también a por qué hacen tanto ruido. Me gustaría que desarrollemos esa idea de la desnudez que tiene que ver desde la forma de afrontar el objeto literario, el tratamiento del cuerpo, el estilo mismo, el desmenuzar las palabras y dejarnos algo así, tan de abierto, tan fascinante e hipnótico, como pueden ser esos pasajes de por qué hace tanto ruido. Cuéntanos un poquito esa idea y desarrollarla. Pues sí, yo creo que, bueno, de un libro a otro van 11 años, ¿no? Noches de Adrenalina es del 81, y como sabemos por qué hacen tanto ruido es del 92. Efectivamente, ¿no? Yo creo que Noches de Adrenalina ya no es una desnudez, sino que está como abierta en canal. Yo a veces digo, bueno, es que hay una corporalidad que otras y otros investigadores, ¿no? han tratado pues vinculando, ¿no? esa idea también de la visceralidad. Y esto continúa en por qué hacen tanto ruido, ¿no? Esa exposición, ¿no? Esa exposición casi en carne viva, ¿no? Es la exposición en carne viva de una relación, difícil, digamos, de una relación difícil, pero que está realmente puesta en negro sobre blanco, ¿no? Y que hace plantear, pues, desde luego, muchas cuestiones sobre las que trataremos, pero yo quisiera destacar algo que ya plantea Antonio Cornejo Polar desde su estupendo prólogo, ¿no? de esta edición que yo decía, que es destacar el cómo está contada esta historia, ¿no? Cómo está contada esta historia, es decir, algo que yo creo que también caracteriza la obra de Carmen Ollé en general es su hibridez, ¿no? Es decir, cómo transgrede o está constantemente
digamos, traspasando géneros y formatos, ¿no? Y eso yo creo que está aquí muy claro, ¿no? Hay una serie de claves, se entrecruza el diario, la novela, desde luego, la poesía, el ensayo, ¿no? Es algo habitual en la obra de Carmen, a veces incluso también hay un elemento dramático de obra teatral y por lo tanto está esta cuestión genérica, ¿no? de género literario cruzado, ¿no? Sí. por tantas formas y en la fragmentariedad, ¿no? Esos fragmentos que de hecho, ¿no? Es decir, ese captar el momento es eminentemente poético, ¿no? Que es eso, ¿no? Es captar el momento, ¿no? Y ponerlo, ¿no? sobre la hoja en blanco, pero también está esa otra cuestión de género, también el género sexual, en ese sentido también está, yo creo, marcando una pauta y adelantándose. Y es esto, ¿no? Ella lo está escribiendo en el año 92, cuando ahora pues está esta cuestión de la salida de tantos armarios, que yo creo que en realidad lo que tendría que entrar en el armario sería la homofobia, entrar en un armario con 1000 llaves y acabar yo qué sé, en la fosa de las Marianas, ¿no? Realmente. Sin duda. Y esto Oye, es Dunia, lo que está planteando. Claro, cuando uno piensa en Sara e Ignacio, poetas, son una pareja. Aquí, como tú bien dices, hay un discurrir en torno a la literatura con pasajes como estos. Hay un momento en el cual se dice lo siguiente: mi madre dice que ningún libro de poemas nos dará de comer. Y entonces, en ¿Por qué hace tanto ruido? Tenemos esa tensión también sobre el hecho de escribir. Lima, se cayó la señal, Lima. No ha sido Barcelona esta vez, no hay tormenta. Hoy día todo está perfecto aquí, pero algo pasó en la capital del Perú y los servidores colapsaron.
Se desplomó, se cayó, no lo sé, pero algo ocurrió. Continuamos con esta conversación a espaldas de Carmen Ollé, quien espera tras bambalinas. Y a Dunia Gras yo le estaba preguntando las reflexiones en torno a la figura de la madre, lo racial que me parece clave en el libro, y también el valor que ella también ya nos anunciaba entre el dinero y la escritura literaria y la poesía. Dunia, te ruego retomar el hilo de esta conversación, te agradezco también la paciencia porque así es la tecnología a veces, infame. Sí, habría que preguntarle, ¿no?, a la señal por qué hace tan poco ruido, ¿no? ¿Por qué hizo tan poco ruido? Pues bueno, pues voy a tratar, realmente hay muchos temas, como decía, ¿no? Ese tema me parece fundamental, el tema del dinero, o sea, la escritura en ese contexto económico, porque obviamente muchas veces hay que hacer mil cosas, ¿no? Mil cosas para poder llevar a cabo la obra literaria, ¿no? Como sabemos, y aquí aparece esa cotidianeidad, ¿no?, de dos grandes poetas que están tratando cada uno, ¿no?, de llevar a cabo esa obra un poco como funámbulos, ¿no? Es decir, sobre la cuerda floja, sobre esa cuerda floja, teniendo además una hija, esa precariedad, que es un tema nuevamente muy actual. Hoy mismo lo estaba hablando, ¿no? Estaba tratando esta cuestión. Hay un libro, un ensayo publicado en la editorial Anagrama de Remedios Zafra, que se llama El entusiasmo y que habla de la precariedad precisamente, y están apareciendo ahora, pero 30 años después, libros sobre esa precariedad, y realmente la escritura va tantas veces, ¿no?, de la mano de la precariedad en el margen. Mencioné el caso de Bolaño, que es un autor pues tan querido, ¿no?, por Carmen Ollé, y que lo conoció y que obviamente pues hay también ahí vínculos importantes. Y desde luego, como decía, esa es una cuestión que aparece en realidad de siempre, ¿no? Está pensando, por ejemplo, en el siglo XIX, Balzac o Dostoyevsky, ¿no? Aparecen estas cuestiones. Y sin embargo, en los últimos años lo estoy viendo sobre todo en obras, ¿no?, de escritoras que también están tratando esta cuestión. Señalaba pues, que, por ejemplo, en un conversatorio con Gabriela Wiener, nuevamente la vuelvo a citar, pues aparecía esta cuestión. Es decir, obviamente un escritor, además de escribir, tiene que comer, tiene que poner el plato en la mesa y tiene que hacer muchas veces tantas cosas, ¿no? Ahí está también esa vida familiar. Bueno, ahí tendríamos que citar a Tolstoy, ¿no? O sea, las familias disfuncionales, ¿no?, cada una es a su manera, ¿no? Todos yo creo que en el fondo tenemos ese tipo de familias. Aquí aparece ese momento también complicado por distintos motivos, en el que además de la pareja y de la hija está también la madre, y lo que decía, es un libro que está dedicado a la madre, ¿no? Ese vínculo y esa escritura de la hija sobre la madre, ¿no? También es un tema que está apareciendo en la literatura actual, pero vuelvo a decir, 30 años después. Estoy pensando, por ejemplo, en Paula Vázquez, que ha escrito, ¿no?, sobre la madre, o pienso también en Larga carta sin final, de Lupe Rumazo, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de referentes, y aquí hay también, ¿no?, de alguna forma, no sé si llamarlo, y eso es preguntarle más adelante, ¿no?, a Carmen, yo no diría tanto un ajuste de cuentas, ¿no?, porque eso es imposible, pero sí un intento, yo creo, de poner, ¿no?, en su lugar a cada cual, ¿no? Y es hay también allí digamos, un trabajo de entender a esa madre, ¿no?, que en un momento dado, por ejemplo, hay una imagen terrible, ¿no?, es decir, es una niña anciana, ¿no? Es decir, cómo la hija ve a la madre, ¿no?, en esa situación. Y aparte, en todos esos problemas, ¿no?, que nos podemos imaginar también, ¿no?, dos grandes potencias poéticas y también personales conviviendo, ¿no?, con distintas dificultades,
a las que se añade también la cuestión, digamos, racial. Decíamos que no está tan tratado ahora más, desde luego, afortunadamente, ese tema pues, afroperuano, el tema del racismo, el tema del racismo, el tema del clasismo, ¿no? Que va tantas veces de la mano. De la mano. Y ahí está, ¿no? Esa imagen de la blanca sucia. Es que es terrible. Es terrible, es terrible por el hecho de tener una relación, ¿no? con pues un afroperuano. Entonces, me parece que son tantos los temas en un diría, iba a decir, librito, que son 100 páginas, pero de una intensidad emocional y literaria tremendas, ¿no? Está todo condensado como en un instante, ¿no? Ese recuerdo de tantos elementos que yo creo que tenemos, pues, sobre todo, pues, para conversar con Carmen. De las varias lecciones que uno extrae de la obra de Carmen Ollé y de este libro en particular, es ese manejo que ella tiene también para la frase cortísima, un adjetivo, un sustantivo, un verbo y dos sustantivos, y te remata una idea con un poder que es fascinante. Yo, Dunia, quiero agradecerte especialmente el habernos hecho también un panorama y una genealogía para por qué hace tanto ruido, de tal modo que has tendido unas redes hacia otros libros que nos permite también situarlo en el panorama de la literatura en español en la actualidad. Yo voy a dejarte un rato en suspenso, Dunia, cual si fuera transmisión de internauta, para dar paso a Carmen Ollé y luego retomamos para que tú entres a las preguntas complementarias. Yo quiero agradecerte, Dunia, y volvemos en un rato más adelante contigo. Este evento, que es un evento de celebración y conmemoración de un libro en particular de 1992, nos remite a su autora. Y Carmen Ollé es una escritora esencial de la literatura peruana, a quien debemos obras tutelares en poesía y en narrativa, y como bien decía Dunia, de carácter híbrido, donde el memorialismo también tiene una carta de ciudadanía. Carmen Ollé, recordemos, fue reconocida con el Premio Casa de la Literatura Peruana en 2015. Es autora, ya lo saben ustedes, de Noche de Adrenalina, cuya influencia en la literatura hispanoamericana sigue estudiándose a la fecha. Además, su obra narrativa está compuesta por novelas y relatos como Las dos caras del deseo, Pista falsa, Una muchacha bajo su paraguas y Halo de la luna, entre otros. Además de su literatura, recordemos que Carmen tiene una labor muy importante, muy sostenida en la gestión a favor de los derechos de las mujeres. Y también está su labor en la docencia. En torno a lo primero, Carmen Ollé ha dirigido el Centro de Documentación sobre la Mujer y ha sido coordinadora del programa Ciudadanía y Comunicación en Estudio para DEMUS. En torno a lo segundo, Carmen Ollé ha sido profesora de la Universidad de La Cantuta e imparte talleres en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, y ahora mismo está también brindando uno para el Ministerio de Cultura. Carmen, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, y gracias a Dunia y al Centro Cultural de Petro Perú. Gracias, Dunia, por tus bellas palabras, y generosas y tan precisas. Yo ahora estoy sonriente, pero realmente cuando escribí ese libro, que sale en 1992, es cierto, en un momento en que incluso un momento álgido y un el clímax, creo, de la lucha contra Sendero, ¿no? Ese momento en que se atrapan detienen a Abimael Guzmán, y la tragedia de Tarata en Lima, ¿no? Que desató pues toda una persecución el detenimiento de Abimael Guzmán. Pero ese es un libro que yo escribí en los años 80, ¿no? En un momento duro, en un momento muy difícil, y que se me hace imposible de releer, porque las heridas están aún abiertas, ¿no? Todo lo que significa la relación con mi madre, la relación con Enrique, que ya falleció, ¿no? La relación con el entorno, la relación con la universidad, porque también está la universidad, ¿no? Sí, bueno, ya hablaremos en un... Mi querida Carmen, cuando te mandé el correo
para proponerte aceptar este conversatorio. Tuviste la gentileza de decirme que sí y darme a sentir que este libro entonces tiene unas múltiples significaciones dentro de tu vida, pero también en tu literatura. ¿Qué rol cumple este libro visto hacia atrás dentro de tu construcción de la voz narrativa de tu obra? Porque aquí tenemos esta pieza, esa joya de 100 páginas, pero luego tenemos varios libros más que han seguido mostrándonos tu potencia narrativa. Bueno, el libro lo puedo ver en retrospectiva, inclusive, como ya profesora de talleres de escritura narrativa, ¿no? Breve, novela corta o cuento breve. Y me puedo dar cuenta de que el tiempo de la historia es muy corto, ¿no? Es el camino que hace la protagonista hacia la farmacia para comprar la medicación para la pareja, para el esposo. Los dos son escritores. Y en ese recorrido es que hay muchos recuerdos, muchos flashbacks, muchos racontos, ¿no? Y todo se da a través de ese recorrido. Y en ellos aparece pues la universidad, el entorno, la relación de la escritura, la relación familiar, la relación con la hija, con la cultura, todo se da ahí, pero de una manera, como bien dice Dunia, como bien dices tú, de una manera que transgrede el género clásico de la novela breve, ¿no? Y todavía está camino, está entre dos orillas, ¿no? Entre la poesía y la narrativa, ¿no? Sí. Por eso que también por eso aparece el fragmento, y el fragmento es generalmente poético, ¿no? Y no es una poesía que aparece gratuitamente, sino que está relacionada con las clases que esta profesora dicta en la universidad, ¿no? A disgusto, porque no es que le encante ir a dictar en esa situación, ¿no? Lo tiene que hacer, es obligatorio, además tiene que dictar sobre todo lo que le dicen. Y por eso que está como tal, ¿no? Incluso hay una cita me parece, de un poeta de una manera poco gratuita, poco amable incluso, ¿no? Querida Carmen, tú recordabas el año 92 como el año, sí, de Tarata, de la captura de Miguel Guzmán, pero también hay otra forma de leer ese año, lo apuntaba Susana Reis, cuando se acercaba por qué hacen tanto ruido por su filiación autobiográfica. Y ella, claro, ponía el acento en el año 92 y 93, que es un año en que los discursos del yo en el Perú tienen una eclosión bastante significativa, ¿no? Querida audiencia, recuerden ustedes que el 92-93 salen La tentación del fracaso de Ribeiro, Las antimemorias de Bryce, Permiso para vivir en el 93, y las memorias de Vargas Llosa, El pez en el agua. ¿Cómo te sientes tú en ese paradigma del memorialismo? Está clara la novela, está clara la poesía, ¿y el memorialismo te sientes cómodo en ello o no? ¿No te calza en esa intersección? Bueno, luego vi que hubo un artículo en un diario de un poeta que justamente hablaba de ese tema y citaba a Nostroza, ¿no? En un libro, no recuerdo, un libro sobre sus sesiones con el psicoanálisis, ¿no? La limpieza, me parece, o no recuerdo el título. No recuerdo, pero era limpieza, algo, sí. Algo de sí. Los diarios de Ribeiro, y mencionaba por qué hacen tanto ruido. Me extrañó porque era la única mujer escritora que estaba listada en ese artículo. Pero con ese libro cuando salió, pocos en realidad hablaron de él, ¿no? Recién, como se está hablando ahora. E incluso en los recuentos de fin de año no lo nombraron porque me da la impresión de que por el tema racial se sintieron muy impactados de esa frase, ¿no? Sobre Blanca Sucia, ¿no? Pero era una frase que no solo me ha caído a mí, le ha caído a las judías en Alemania, ¿no? A las que tenían origen judío, pero y que no eran judías,
¿no? Y habían tenido relaciones con alemanes, ¿no? O con judíos, perdón, les decían, tú has deshonrado, ¿no? Esta patria, ¿no? Por haber tenido relaciones con judíos siendo alemana. Y es ese tema racial, ¿no? Que recorre la historia de la humanidad con prejuicios, ¿no? Y llega pues hasta nosotros, hasta el Perú, ¿no? Y felizmente, como ustedes dicen, ya se está luchando contra ese flagelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de dar paso a Dunia que se sume a esta conversación, yo quiero apuntar 2 o 3 ideas, Carmen, aprovechando tu gentileza y el desparpajo cordial con que siempre nos responde lo que preguntamos. Y es que a mí la palabra desparpajo me importa mucho en este libro. Tú no andas con eufemismos, las palabras tienen que colocarse con las que se tienen, y es fascinante ese modo de escritura que se siente tan urgente y necesario y atípico en el presente e imagino hace 30 años. Y luego cómo hay una mixtura en el libro de amor en sus diversas facetas y de violencia en sus diversas facetas, incluso o sobre todo en el seno familiar. Uh-huh. Aquí va la pregunta, no sé, ¿a mí? Claro, a ti. Mi pregunta es, ¿cómo fue todo ese aprendizaje de la escritura para el desparpajo, el amor y la violencia imbricados? Bueno, yo siempre he sido una lectora de diversos géneros, no solamente de poesía, sino también de ensayo, de memorias, de autobiografías, de novelas. Y recuerdo pues las novelas pornográficas o eróticas de Apollinaire, que eran publicadas con seudónimo. Recuerdo Confesiones de una máscara de Mishima, El diario del ladrón de Genet, y muchas obras, Las 3 noches de placer, de quién era de Musset, no me acuerdo de qué francés era. Muchísima obra donde el desparpajo pues es algo natural, y no es que yo lo tomara como tal, sino que era necesario escribir de una manera directa, como yo lo pensaba, como yo lo veía, ¿no? Y como sonaba en la escritura, ¿no? ¿Cómo sonaba? Porque buscar eufemismos nunca me ha gustado, ¿no? Para escribir, ¿no? Para escribir, no. Por eso que Noche de Adrenalina está llena de palabras muy, muy evidentes, ¿no? Que no se ocultan, y cuando me acuerdo me invitaron al colegio después de muchos años, a mi colegio, a leer, ¿no? Yo sí sentí en ese momento que no podía leerlo tal cual, y al leerlo pues traté de evitar algunas palabras, porque también uno escribe y no ve el público que lo lee, ¿no? No lo tiene en mente, pero cuando lo lees públicamente sí tienes en mente qué público está delante de ti, y tampoco quieres que te tiren tomates, ¿no? Como me pasó de Martín. Decía ante unas señoras sobre Patricia Highsmith, y dije que en sus novelas Patricia Highsmith pues admiraba a los serial killers, a los sicarios, ¿no? Y nadie aplaudió, porque esa señora ninguna le gustó lo que yo había hablado, ¿no? Eso pasa. Eso pasa. Ahora, porque tenemos un público privilegiado ahora, que es la interlocutora preferente de esta cita, y es Dunia Gras, a quien yo le agradezco que se sume unos ratos a la pantalla, porque Dunia tiene un par de preguntas para ti, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de ser testigo de un par de preguntas y respuestas entre ustedes. Así que, Dunia, ¿se suma usted? Sí, muchas gracias, y bueno, gracias de nuevo, Carmen, ¿no? por este diálogo. Hay tantas cosas, no me extraña que sea un libro difícil para ti de releer. Yo tenía también esa pregunta sobre la recepción, porque claro, es un libro que yo creo que en ese momento es verdaderamente transgresor. Estás planteando muchas cosas. Una de ellas es también ese clásico entre genio y locura,
¿no? Entre literatura y enfermedad, que me ha hecho pensar también, ¿no? En ese texto de Bolaño que se llama Literatura más enfermedad igual a enfermedad, ¿no? Que es ese texto, ¿no? que también esa cuestión, ¿no? de la enfermedad y de la enfermedad mental, que todavía a día de hoy es otro de los tabúes, ¿no? que tú estás ahí enfrentando y por lo tanto realmente yo creo que tiene que ser difícil, ¿no? esa rememoración por un lado y por otro lado, pues eso, ¿no? debió ser difícil esa recepción en ese momento en concreto, ¿no? Hay esas máscaras ficcionales, Sara, Sandra, Ignacio, ¿no? Tú ya lo dijiste, Ignacio, Enrique Verástegui, Sara, Carmen Ollé, ¿no? Esa relación entre dos escritores que se aman tanto, ¿no? como se abominan en ciertos instantes, ¿no? Es decir, esa relación pasional y que tiene además esa enfermedad, ¿no? como uno de los grandes problemas, ¿no? de la convivencia. Volví a pensar en Gabriela Bini nuevamente, ¿no? porque ella también estaba fascinada, una vez conversamos, ¿no? En esas relaciones de parejas, de poetas, ¿no? Claro, Sylvia Plath y Ted Hughes, cómo terminaron, ¿no? Pues esto, ¿no? Cómo lo difícil que es escribir sobre algo tan tremendo, ¿no? En primera persona, en ese momento, además. No sé si tuvo alguna reacción en concreto sobre este tema y si puedes decir algo más sobre el tema de la enfermedad y del genio. Felizmente, en estos días, ese tema que se volvió hasta mítico, ¿no? Y que creo que Susan Sontag abonó con su libro Contra la Interpretación, al decir, al hablar del artista como el sufridor ejemplar, ¿no? Y otros especialistas al hablar de la esquizofrenia y el genio como Van Gogh, y etcétera, etcétera, etcétera. Felizmente esa cosa mítica ya pasó a la historia. Tampoco quiero ir al otro extremo, que ahora el escritor es un empresario de sí mismo, ¿no? Y no tiene nada que ver con la locura. La locura, ¿y por qué ha pasado a la historia? Porque después, sobre todo después de la cuarentena, lo que más abunda en el mundo es la depresión. La depresión y una serie de parafilias, no solo de trastornos psicológicos, sino de enfermedades mentales, que yo, además, antes de la cuarentena, he podido apreciar en mi entorno de Barranco, en el parque, cuando yo sacaba a mi perra, a esquizofrénicos, personas enfermas de Parkinson, dementes, paranoicos, es decir, todo un entorno de locura, de gente abandonada por el Estado, privada de tratamiento, y yo decía, pero eso no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la cosa mítica del artista, ¿no? No necesitamos ser esquizofrénicos, paranoicos, parafílicos para llegar a ser grandes artistas, ¿no? O para hacer una obra de arte. Entonces, todo ese mito de la locura a mí me llegó realmente, ¿no? Me llegó a aburrir y a fastidiar, y no creo en eso, pero sí siento que convivir con personas que tienen trastornos psicológicos, depresiones, paranoias, te llega a contagiar de alguna manera, ¿no? Te llega a condicionar y por eso que eso es lo que trata el libro, ¿no? El libro trata de eso, ¿no? Cómo la manera, las fijaciones de la pareja, las fijaciones en temáticas o sobre algún asunto, se trasladan no solo a la pareja, sino al mismo entorno, ¿no? Al mismo entorno, a los hijos inclusive, ¿no? Y todo eso se vuelve una atmósfera tóxica, ¿no? Y cómo convives en una atmósfera tóxica, ¿no? Cómo sigues viviendo en una atmósfera tóxica. Es bueno
es bueno pensar en eso, ¿no? Es que esta voz narrativa es una superviviente, Carmen, ¿no? Esta voz narrativa es una superviviente porque está contando, ¿no? Esa supervivencia en un momento en la que está perdiendo prácticamente todo. El trabajo, la relación, la casa, ¿no? Es decir, la madre, ¿no? Es decir, es de repente el piso bajo los pies es como que se desmorona y está, a pesar de todo, ¿no? De alguna manera, la literatura como tabla de salvación, tampoco mitificando, es decir, la lectura como tabla de salvación y también el reconocimiento de la limitación en la escritura, ¿no? Del bloqueo, que, como tú decías, ¿no? Muchas veces hay esa mitificación, que el sufrimiento lleva pues las mejores obras, ¿no? Es decir, porque tú acababas de decir de Sontag, por ejemplo, ¿no? Y cómo yo creo que yo creo que también en este momento, ¿no? Ahora estaba pensando en un libro que has sacado hace poco Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda, que trata también el tema del genio y de la literatura. Hay otros muchos textos, ¿no? sobre este tema. Es un tema en el que, como tú decías, yo creo que se escribe a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, no gracias a el sufrimiento o gracias a la enfermedad. No, lo que pasa es que las experiencias vividas de todas maneras aportan, ¿no? Aportan sabiduría, de alguna manera, sabiduría popular, se dice, ¿no? En ese sentido. Todo eso que vives, ¿no? Porque no vives en una burbuja, no vives en una campana de cristal. Eso sirve para conocer mejor al ser humano y conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, te hace partir de un nivel de humildad, de sencillez, ¿no? Que impide que impide esa egolatría, ¿no? Que no sirve para escribir, no sirve. Y esa seguridad exagerada que puede tener el escritor en sí mismo tampoco sirve. Bueno, sentirse inseguro. Y ese libro, ¿por qué hacen tanto ruido? Yo me acuerdo de que demuestra la inseguridad que siente ella como escritora ante lo que está pasando, ¿no? Entonces se escuda y se refugia en los libros de memoria, porque esos son los libros que de alguna manera esas voces le van diciendo cómo lo han pasado también, ¿no? Cómo lo han pasado en momentos difíciles y álgidos. Y aún sigo yo buscando esos libros, me encanta, ¿no? Me gusta mucho escuchar esas voces, ¿no? Sí. En ese contexto, Carmen, hay una audiencia que nos está siguiendo lo que dices tú, lo que dice Dunia, y hay quienes no han leído todavía el libro, y habrá un horizonte de expectativas que se le ha abierto con la conversación que estamos armando, pero también hay un horizonte de experiencias que llevarán a ese libro, y así como Dunia ha releído, yo releí porque hacen tanto ruido con este ejemplar impreso durante las noches, y yo he sentido, y lo comparto con la audiencia, que puede ser una sensación de extravío la lectura, porque uno es llevado también por esa experiencia de tránsito que va teniendo esta voz narrativa. Entonces, ya lo que me importa plantear es que tu libro también nos enseña a leer de otro modo, donde las certezas no están ahí fundadas y donde el descubrimiento de la propia pieza literaria se da párrafo a párrafo, línea a línea, y eso es gratificante, que un libro nos enseña a leer de otro modo distinto, no convencional. Sí, en realidad uno va aprendiendo a leer cada libro de acuerdo a lo que ese libro exige, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho y recomiendo mucho un librito de James Joyce que es Ya como Joyce, que no es Ulises, ¿no? No es Ulises, es un libro que antecede a Ulises y es un libro brevísimo, creo que ni 30 páginas, ¿no? Y cada frase es como un universo poético, ¿no? Lírico, maravilloso. Es la relación de él, de amor, pasión, por una de sus alumnas en Trieste, ¿no?
ese libro se lee de una manera diferente a como puedes leer un libro de Paolo Coelho, por ejemplo, ¿no? Que es de autoayuda, o como puedas leer una novela el mismo Bolaño, ¿no? Los detectives salvajes. Cada libro exige, ¿no? Reclama una forma de leer. Y por ejemplo, cuando yo dicto poesía, por ejemplo, y hablo de los haikus, me acuerdo de lo que decía Watanabe: no interpretar, no interpretar, prohibido interpretar. Y por otro lado, no leer como si fuera pues una seguidilla, ¿no? Leer un haiku y guardar un tiempo para que este tiempo pueda envolver al lector. Hay que saber leer, hay que enseñar a leer, ¿no? Y es eso lo que uno aprende después de tanto tiempo cuando ya se va a morir. Por Dios, no, no, no. Oye, Carmen, Dunia. sí, en relación a esto quería Dale. decir, ¿no? Que tú vas abriendo, de hecho, tú vas citando una serie de autores y de autoras, ¿no? Beckett, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Anais Nin, Octavio Paz, Baudelaire, Pavese, Singer, Bellow. Bueno, es que la lista es enorme, ¿no? Esa lista de lecturas. Y sin embargo, claro, hay momentos también que me parecen muy reveladores, ¿no? Muy reveladores sobre las escritoras, ¿no? Sobre el tema de las escritoras, ¿no? Hay un momento en el que tú dices, ¿no? que ese personaje, ¿no? Ignacio dice: me prohibía que mencionara el nombre de escritoras más falsas cuanto más feministas, mientras yo sacaba a relucir que solo ellas, las mujeres, podían apoyarnos, ¿no? Es decir, esa también tensión que hay en ese contexto social y familiar, después de todo, digamos, heteropatriarcal, ¿no? En el que incluso se obliga, ¿no? a unas lecturas y no otras, o esa imagen, ¿no? De ese escritor de izquierdas, que no te voy a preguntar en público quién era, pero te voy a preguntar en privado porque yo me quedé como muy... Le dice que las muchachas deben tener ángel y ser entradoras para surgir en el ambiente literario, ¿no? Que es decir... Cita textual. Sí, cita textual, claro, eso es lo que se pensaba antes, ¿no? Claro, y creo que hasta ahora, ¿no? Recuerdo mucho una revista, no Quimera, que era una buena revista, la primera etapa, sino la otra, que leer, ¿no? Que llegaba acá a Lima, y era de lo más frívola, medio de la literatura, la parte farándula de la literatura. Y entonces hablaba cómo se presentaba determinada escritora en su primer libro, en un evento, y cómo iba vestida, y qué guapa, y qué chica, qué linda. Entonces ahí se correspondía, se justificaba lo que había dicho este escritor de izquierda: la mujer tiene que tener ángel, tiene que ser guapa, tiene que ser bonita, tiene que ser joven, ¿no? Y eso es lo que pasaba en esa época, y todavía sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. En realidad, yo cuando dicto talleres, yo pregunto siempre: ¿qué han leído? Muy pocos, muy pocas. Algunas mujeres sí leen a mujeres, e incluso están determinadas a leer más escritoras, pero muy pocos mencionan a escritoras. La mayoría menciona solo a escritores, ¿no? Y eso es un índice de que todavía en el imaginario tenemos al escritor como varón y no como a la escritora. La escritora, a la mujer la tenemos como musa, ¿no? Siempre que no sea musaraña tampoco, ¿no? Musa, ya se acabó esa historia, ahora es escritora, ¿no? Oye, Carmen, ya el tiempo nos va ganando, nos quedan 2 minutos para que llegue a ser el mediodía de Lima y van a ser ya las 19 horas en Barcelona. Yo quiero solamente agradecer primero a Dunia que ha releído y que además de toda su experiencia y sabiduría y cariño, pues se sumó. Y a ti, Carmen, por darnos la oportunidad de hablar de lo que tanto queremos, que es lo que tú escribes, lo que tú nos vas entregando con una periodicidad que es admirable. Yo lo dije alguna vez en prensa: si algún día quiero una carrera literaria, para mí me gustaría llegar como Carmen Olleyeva y la lleva. Y es que es un hermoso trabajo el tuyo, y solamente agradecerte por el público, por ti,
y por Dunia. Un abrazo a las dos, que yo me quedo despidiendo el programa en el último minuto. Gracias, Juan Manuel, gracias, Dunia, y gracias a Petroperú por este espacio y por el momento tan agradable de conversar con ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Y nada. Carmen. Gracias, Dunia, gracias, Carmen. Y este programa, ya lo saben, es Aniversarios Literarios, es la última edición de este año, si es que hay, el año próximo pues lo veremos, y es posible porque el equipo de gestión cultural de Petroperú creyó que podíamos remontarnos 100 años, 80, 60, 30 años, a recuperar esos hitos de la literatura peruana del siglo XX y ponerlo a conversar con expertas de nuestro país y del extranjero, y tal vez, como este caso, buscar a su propia protagonista para conversar sobre ese libro. Yo no quiero dejar pasar también mi gratitud al público que nos sigue, Esperanza Castro, que nos manda saludos desde Lima, Doris Palacios, que también nos manda saludos desde Lima, Alexandra Seydinú desde Barcelona, tenemos a Elizabeth Zorrilla, que le gusta mucho esta seguidilla de conocimientos que van compartiendo Dunia y Carmen, Mitzar Brown, que ha gustado de escuchar a Dunia, la experiencia en vida y creación, y por supuesto en Carmen Ollé, quien además le ha dictado taller alguna vez. En fin, a cada una de ustedes, querida audiencia, que tiene una tarea muy sencilla, elemental, básica y fundamental, leer la obra de Carmen Ollé. Se recomienda sola, pero ya de antemano decir que hay una producción grandísima en narrativa breve, narrativa no tan breve, la poesía de la cual hablábamos, pero volvamos a los libros. Y si encuentran a Carmen Ollé por ahí en Barranco dando vueltas, abrácenla de mi parte, que hace tiempo que no la veo. Abrazo. Gracias, un beso. Dunia, Carmen, te escribo, Lima, te Perú, escribo, Barcelona ya, y todo, gracias. pues, son aniversarios literarios. Nos despedimos. Chao, Hasta pronto. Gracias.